El billete de lotería fue encontrado dentro de una lixeira metálica, entre recibos arrugados y servilletas manchadas de café. Ella lo devolvió a su jefe, creyendo que tal vez alguien lo había tirado por error. Él lo miró, lo arrugó sin interés y le dijo que lo tirara a la basura. Lo guardó en el bolsillo, pensando que lo haría más tarde, pero esa noche, cuando decidió mirar el resultado del sorteo, todo cambió. Lo había visto tantas veces: papeles sin valor, contratos viejos, notas rotas. Pero ese trozo de cartón tenía algo distinto. El número estaba todavía visible, y la tinta azul decía con letras firmes: Lotería Nacional, sorteo especial. No entendía por qué no podía simplemente soltarlo. Quizá porque llevaba semanas sintiéndose parte de la basura que limpiaba. Quizá porque, aunque no creía en la suerte, aquella palabra especial le hizo sentir algo que no recordaba desde hacía años: curiosidad. Tocó la puerta del despacho con la punta de los dedos. Dentro, el jefe seguía frente al monitor, la luz blanca del computador iluminándole el rostro cansado. Le explicó con voz baja que lo había encontrado dentro de la basura, y que quería devolverlo antes de tirarlo. El hombre lo tomó sin mirarla demasiado. Lo observó unos segundos y soltó una sonrisa breve. «Tírelo», dijo. «Si alguien lo dejó ahí, es porque no sirve». Apretó el billete con la mano, lo arrugó con fastidio y se lo devolvió. Luego siguió escribiendo, como si ella no existiera. Ella se quedó inmóvil, con el papel arrugado en la palma, sin saber qué hacer. Asintió en silencio y salió del despacho. No lo tiró. Lo metió en el bolsillo del delantal, junto con las llaves del armario y una pequeña libreta donde anotaba los turnos de limpieza. Esa noche, cuando terminó de vaciar los últimos cestos, el billete seguía en su bolsillo. Afuera llovía, y el sonido de la lluvia se confundía con el zumbido de las luces del pasillo. En casa, colocó el billete sobre la mesa y lo miró un instante. Iba a dormir, pero no pudo. Encendió el televisor pequeño que tenía al lado de la cama. Las noticias hablaban del sorteo especial. No sabía por qué, pero esperó a escuchar el número ganador. 5, 4, 7, 2, 9, anunció el locutor. Su respiración se detuvo. Tomó el billete, lo desdobló con las manos temblorosas y leyó el número otra vez. Era él mismo. El silencio se volvió pesado. El corazón le golpeaba el pecho. Se levantó, encendió la luz y comparó cada cifra una y otra vez. El billete que el jefe había arrugado con desprecio y mandado tirar era el ganador del sorteo nacional. Afuera, la ciudad seguía igual que siempre, con los primeros sonidos de la madrugada. Pero dentro de ese pequeño cuarto, todo había cambiado. La mujer que todos ignoraban acababa de sostener, por primera vez en su vida, algo que realmente le pertenecía. La historia apenas comenzaba. Durante años había aprendido a no mirar atrás. En otro tiempo, esa misma mujer que ahora recogía basura fue quien firmaba cheques y corregía balances. Tenía un escritorio de madera clara, un teléfono que no dejaba de sonar y un anillo que todavía brillaba bajo la lámpara del despacho. La vida parecía segura, y lo era, hasta que la empresa donde trabajaba quebró y el dueño, un hombre de traje caro y sonrisa de vidrio, desapareció dejando deudas y promesas rotas. El golpe fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de asimilarlo. De un día para otro se quedó sin salario, sin indemnización, sin respaldo. Los años dedicados a la contabilidad de otros no le sirvieron para defender lo propio. Entonces vino la segunda caída, la más profunda. Su marido, cansado de los días grises y de los recibos impagos, decidió marcharse con otra. Le dijo, con voz tranquila, que no soportaba verla tan triste todo el tiempo. Se llevó lo poco que quedaba en la cuenta conjunta y cerró la puerta sin mirar atrás. El departamento se volvió un eco. Al principio intentó sostenerlo, vendió muebles, llevó la computadora al empeño, ofreció tutorías, limpió casas por horas. Pero el dinero se evaporaba como agua en la palma, y cada mes una cuenta más quedaba sin pagar. Hasta que un día, la dueña del edificio tocó la puerta con un recibo en la mano y una mirada incómoda. Tenía que irse. Se mudó a un cuarto pequeño, con una cama de hierro, una silla y un ventilador que hacía más ruido que viento. Fue ahí donde aprendió a vivir con lo justo, a no esperar nada de nadie. Las mañanas se parecían unas a otras: café tibio, pasos lentos, transporte lleno, jornadas nocturnas en oficinas que olían a aire acondicionado y desdén.
Nadie sabía que había sido contadora, ni que en algún tiempo dirigió equipos, firmó proyectos, enseñó a otros. Para ellos era solo la señora de la limpieza. Y ella, cansada de explicar, prefirió el silencio. Aprendió a no corregir a nadie, a no reclamar cuando le pedían quedarse más tiempo, a sonreír cuando la trataban como invisible. Había noches en que, mientras limpiaba los vidrios del edificio, podía ver su propio reflejo y apenas reconocerse. Se preguntaba en qué momento había pasado de revisar contratos a vaciar papeleras. A veces recordaba la frase de su marido, la última antes de irse: «No quiero que te conviertas en un peso». Y ahí estaba, limpiando el peso de todos los demás. El único que alguna vez se detuvo a preguntarle algo fue un guardia nocturno, un joven de rostro amable que solía ofrecerle café. Él la escuchaba sin hacer preguntas, y en esos minutos de pausa, ella recuperaba un poco la sensación de ser vista. Pero esa noche, la del billete, ni siquiera él estaba. El edificio estaba vacío, y el sonido de la lluvia era lo único que la acompañaba. Cuando pensaba en su vida anterior, lo hacía con la serenidad de quien mira una fotografía vieja, sin rencor, pero también sin esperanza de volver a ese lugar. Había aceptado su suerte, o al menos eso creía, hasta que aquel trozo de papel apareció en la basura. Porque no era solo un billete de lotería, era una especie de espejo torcido de su propia vida, algo que había sido descartado, arrugado, considerado inútil. Y, sin embargo, contenía un valor oculto. Mientras el televisor seguía encendido esa madrugada, ella recordó cada persona que la había subestimado, cada puerta que se cerró sin explicación, cada mirada que la atravesó como si no estuviera. No lloró. No gritó. Solo sostuvo el billete entre los dedos con una calma que rozaba lo sagrado. Por primera vez en muchos años, sintió que algo en el mundo le debía una respuesta. Al amanecer, la noticia del premio se extendía por toda la ciudad. En los noticieros, los locutores repetían el monto una y otra vez: 120 millones de pesos. Ella seguía inmóvil frente a la mesa, con el billete entre las manos y la sensación de que el aire se había vuelto más pesado. No entendía si debía reír, llorar o esconderse. Durante horas miró la pantalla del televisor sin sonido, viendo cómo otros celebraban un número que solo ella tenía. No había dormido, ni comido, y cada vez que intentaba pensar, una sola pregunta se repetía en su cabeza: ¿y si alguien lo reclama? El billete seguía manchado de café, con una esquina rota. Podría decir que lo encontró, que el jefe se lo dio, que él mismo le dijo que no valía nada. Pero una parte de ella sabía que, en el fondo, la suerte nunca había estado de su lado. Temía que, si hablaba, el mundo se encargaría de quitárselo también. Guardó el billete en una caja de metal donde antes guardaba recibos antiguos. Lo envolvió en una bolsa plástica y lo escondió detrás del armario. Su respiración se volvió más corta, como si estuviera cometiendo un delito. No podía evitar pensar en la cara del jefe cuando le dijo tírelo. En su tono, en su indiferencia. Si lo buscaba, si llegaba a saber la verdad, ¿qué diría? ¿Que el dinero era suyo? ¿Que el azar debía obedecer jerarquías? Salió al trabajo esa noche con el mismo uniforme, el mismo silencio, el mismo cansancio. Pero dentro de ella, algo había cambiado. No era codicia, era algo más hondo, una mezcla de miedo y justicia. Sentía que por primera vez el destino la había mirado a los ojos, y no sabía qué hacer con eso. El guardia nocturno notó su mirada distraída. «¿Está bien, señora?», preguntó, ofreciéndole un café. Ella asintió sin decir palabra. No podía confiar en nadie, ni siquiera en él. Mientras limpiaba los cristales del despacho del jefe, lo vio reír al teléfono, mencionando el sorteo. Decía que el número ganador era ridículo, que había tirado uno igual hacía días, que si lo hubiera guardado sería millonario. Su voz resonó como un golpe seco dentro de ella. No se movió. Solo bajó la mirada y siguió limpiando, fingiendo que no había escuchado nada. Él no se dio cuenta de que, a pocos metros de distancia, la mujer que había despreciado sostenía en silencio el secreto más valioso de su vida. Esa noche comprendió que no era solo un número premiado lo que tenía entre las manos, sino una oportunidad que el mundo nunca le había ofrecido, la posibilidad de decidir por sí misma. Y por primera vez, no pensaba devolver nada. Los días siguientes fueron un largo silencio disfrazado de rutina. Cada movimiento parecía el mismo,
pero ya nada lo era. Mientras barría los pasillos y vaciaba papeleras, sentía que el mundo se había detenido justo en el instante en que el jefe pronunció aquellas palabras que no podía olvidar. Desde entonces, todo lo que antes era automático se volvió tenso, como si cada mirada o cada ruido pudieran delatar lo que escondía. En las noches, cuando el edificio quedaba vacío, abría la caja metálica y comprobaba que el billete seguía ahí, doblado, intacto. No era avaricia lo que la mantenía despierta, sino miedo. Un miedo antiguo que no conocía nombre, el mismo que había sentido tantas veces cuando el destino le arrebató lo poco que tenía. No confiaba en la suerte, pero algo dentro de ella sabía que aquel trozo de papel era más que un golpe del azar. Un martes, al llegar a la oficina, notó un ambiente distinto. En la recepción había 2 hombres de traje revisando grabaciones mientras el jefe hablaba con ellos, agitado, moviendo las manos como si intentara convencerlos de algo. Decía que había dejado un billete en su escritorio, que lo había tirado por accidente, que era suyo y que el número coincidía con el del Premio Nacional. Ella escuchó esas palabras sin querer, sintiendo como el aire se le volvía más pesado. Bajó la mirada y siguió caminando despacio, intentando no respirar tan fuerte. El jefe la observó al pasar, sin decir nada, pero con un brillo sospechoso en los ojos. Esa mirada la persiguió el resto del día. Mientras limpiaba las mesas del piso superior, escuchó a 2 secretarias comentar el mismo tema. Decían que el jefe estaba convencido de haber tirado el billete ganador, que había prometido recompensa a quien le encontrara y que incluso había pedido revisar las cámaras de los días anteriores. Al escuchar aquello, el corazón le dio un vuelco. No tenía idea de si las cámaras la habían captado cuando entró al despacho o cuando guardó el papel en el bolsillo, pero sabía que si alguien la señalaba, nadie la escucharía. Esa noche volvió a casa caminando bajo la lluvia. Encendió la radio y escuchó que el ganador seguía sin aparecer, que el billete seguía en manos de un desconocido. Cerró los ojos y pensó que el desconocido era ella, una mujer invisible que durante años limpió los restos de los demás sin que nadie aprendiera su nombre. Se sentó en la cama, sacó el billete de su escondite y lo observó bajo la luz. Las manos le temblaban, pero no por miedo, sino por algo que nunca había sentido, el poder de decidir. Recordó todas las veces que la habían humillado con cortesía, los años que soportó salarios miserables, las promesas rotas de hombres que le juraron respeto. Aquel billete no representaba dinero, sino justicia. Era el símbolo perfecto de lo que el mundo tiró sin mirar. Cuando volvió al trabajo, el jefe la llamó con voz serena, aunque sus ojos parecían buscar una confesión. Preguntó si había visto algo extraño en los últimos días, quizá un papel, algo que no debiera estar en la basura. Ella respondió que no, sin levantar la vista, con ese tono de calma que había aprendido a usar cuando mentir era la única forma de sobrevivir. Él la observó un instante más y luego la dejó ir, como si nada hubiera pasado. De regreso al pasillo, sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Supo que el silencio tenía precio, pero no se arrepintió. En el fondo comprendía que decir la verdad no le devolvería la dignidad perdida, porque la verdad nunca había estado de su lado. Guardó el billete bajo el colchón y cerró los ojos. Esa noche no durmió. Miró por la ventana la ciudad iluminada y pensó que quizá la vida no le había dado fortuna ni amor, pero por primera vez podía elegir no devolver lo que no le pedían. Ya no quería obedecer más. Había vivido toda una vida dando explicaciones, y ahora, con un simple pedazo de papel escondido en la oscuridad, sentía que al fin podía decidir su destino sin pedir permiso a nadie. No era venganza. Era algo más profundo, más limpio, más sereno. Era la certeza de que el valor no siempre se mide en dinero, y que a veces la verdadera justicia se disfraza de error. Esa noche, sin testigos, eligió callar, pero no por miedo, por dignidad. El billete seguía escondido bajo el colchón, envuelto en una bolsa de plástico que ya empezaba a desgastarse con los días. Aunque no lo había reclamado, el simple hecho de saber que existía le cambiaba la manera de mirar el mundo. Seguía yendo al trabajo, saludando con el mismo tono de siempre, limpiando los mismos pasillos. Nadie notaba la diferencia, pero dentro de ella algo se había encendido. Ya no caminaba con el cuerpo vencido ni con la mirada en el suelo, ahora sus pasos eran más lentos, pero firmes, como si en cada uno hubiera una decisión silenciosa. El jefe seguía obsesionado con el billete perdido. Había ordenado revisar las grabaciones, ofrecía recompensas y culpaba a todos de su descuido. Los demás lo miraban con cautela,
sabiendo que cualquier palabra podía convertirse en sospecha. Ella lo observaba desde lejos, con una mezcla de tristeza y distancia. No lo odiaba, pero tampoco lo compadecía. En su mente, cada gesto de soberbia que él mostraba era un recordatorio del desprecio con que trataba a quienes limpiaban el suelo que él pisaba. Una noche, mientras guardaba los implementos de limpieza, escuchó un sollozo proveniente del baño de mujeres. Era la nueva recepcionista, una muchacha de rostro dulce que apenas llevaba 2 semanas trabajando. Lloraba en silencio, con las manos cubriéndose la cara. Ella se acercó sin decir palabra, dejó un pañuelo en el lavabo y esperó. «Me van a correr», susurró la joven. «Mi hijo está enfermo y no tengo con quién dejarlo. Llegué tarde otra vez y el jefe dijo que no va a tolerarlo». No respondió. Solo colocó una mano en su hombro y la dejó llorar. No hacía falta decir nada, reconocía en esas lágrimas el mismo miedo que la había acompañado tantos años. Esa noche no volvió directo a casa. Se detuvo frente a una tienda y observó la pantalla del televisor que transmitía las noticias. Hablaban otra vez del ganador desaparecido. El presentador decía que si no se presentaba en 30 días, el premio sería reclamado por el Estado. Sintió un golpe en el pecho. Caminó de regreso bajo la llovizna y al llegar al cuarto encendió la lámpara. Sacó la caja metálica, desdobló el billete y lo observó por largo rato. Luego tomó una libreta y comenzó a escribir una lista. No de cosas que quería comprar, sino de personas que recordaba, la vecina que cuidaba gatos abandonados, el portero del edificio que siempre la saludaba con respeto, el niño que vendía dulces en la esquina, y la recepcionista de ojos cansados que acababa de perder su empleo. Al día siguiente fue al banco y cambió una pequeña parte de sus ahorros antiguos, no del premio, porque todavía no se atrevía a tocarlo. Compró medicinas para el hijo de la recepcionista, pagó en secreto la renta atrasada de un vecino anciano y dejó una bolsa con comida frente a la puerta de una mujer que pedía en la esquina. No firmó nada, no dijo su nombre. Solo sintió que por primera vez en mucho tiempo podía devolver un poco de luz al mundo que tanto la había lastimado. Cada noche regresaba más ligera, aunque el peso del secreto seguía ahí, escondido bajo las sábanas. Había comenzado una misión que nadie le había pedido, pero que la hacía sentir viva. Ya no se trataba del dinero, sino del sentido. Entendió que el valor de ese billete no estaba en la cifra impresa, sino en lo que podía reparar con él. El jefe, mientras tanto, hundido en su propia desesperación, se volvía más agresivo con los empleados. Gritaba, amenazaba, se quejaba de la injusticia del destino. Ella lo escuchaba desde lejos, sin rencor, con una calma que lo desarmaba sin que él lo supiera. Una tarde, el guardia nocturno, ese mismo que solía ofrecerle café, se acercó con una sonrisa tímida. Dijo que había oído rumores de que ella ayudaba a la gente del barrio, que alguien la había visto dejando bolsas de comida frente a las casas. Ella sonrió apenas, sin confirmar ni negar nada. A veces uno no ayuda por caridad, dijo en voz baja, sino porque necesita sentirse útil otra vez. El guardia asintió sin entender del todo, y en ese momento ella supo que, de algún modo, había encontrado un aliado, alguien que no preguntaría demasiado. El dinero seguía intacto, esperando, pero ya no pesaba igual. Había pasado de ser un secreto a convertirse en una especie de promesa silenciosa, un pacto con su propia conciencia. Cada persona que tocaba con sus pequeños actos era una manera de limpiar, no pisos, sino heridas invisibles. Cuando el noticiero anunció que solo quedaban 10 días para reclamar el premio, la decisión comenzó a madurar en su mente. Tal vez no era el destino el que le había dado ese billete, sino la vida dándole una oportunidad de cerrar un ciclo con dignidad. Y aunque no lo sabía aún, esa cadena de gestos pequeños sería lo que, más adelante, revelaría su verdad ante todos, de la manera más inesperada. Con el paso de los días, la calma regresó a su rostro. Ya no caminaba con el cuerpo encorvado ni con la mirada perdida entre los pisos que limpiaba. Había recuperado algo que no tenía nombre, una forma de dignidad silenciosa que se notaba en sus movimientos, en la forma en que ordenaba los escritorios, en la manera en que saludaba con voz firme a quienes antes ni la veían. La joven recepcionista volvió a trabajar gracias a una llamada anónima que el jefe recibió pidiéndole reconsiderar el despido. Nadie supo quién hizo esa llamada, pero ella sí. Una semana después, la muchacha se acercó para agradecerle, sin palabras, con un abrazo breve y tembloroso. No hizo falta explicar nada,
porque entre ambas existía algo que no se podía decir, la comprensión de quienes saben lo que significa perderlo todo. En las noches, mientras el guardia y ella compartían café en vasos de papel, hablaban poco, pero el silencio entre ellos se volvió compañía. Él contaba historias de su infancia en un pueblo lejano, de cómo su madre limpiaba oficinas parecidas para pagarle la escuela. Escucharlo era como mirarse en un espejo más joven, uno que todavía no conocía la derrota. A veces pensaba en decirle la verdad, contarle sobre el billete, sobre el miedo que sentía cada vez que veía su reflejo con esa mezcla de poder y culpa. Sin embargo, siempre se detenía, porque intuía que el valor de ese secreto no estaba en confesarlo, sino en cómo lo estaba usando. Las conversaciones con el guardia se convirtieron en una costumbre invisible. Algunas noches él llevaba pan, otras, ella preparaba café en un termo pequeño que guardaba en su bolsa. Entre risas tímidas y silencios largos, encontraron un tipo de paz que ninguno de los dos sabía que necesitaba. No había promesas ni palabras grandes, solo gestos cotidianos, la clase de cariño que no exige nada. Fuera del edificio, la ciudad seguía su ritmo de ruido y luces. Nadie sospechaba que, dentro de aquellas paredes frías, una mujer que todos ignoraban había comenzado a reconstruirse desde lo más sencillo, la bondad compartida. No había dinero suficiente que pudiera comprar la tranquilidad que sentía al mirar a los ojos a alguien sin temor ni vergüenza. El jefe, en cambio, se hundía más cada día en su propia frustración. Pasaba horas encerrado, fumando, llamando a oficinas de la lotería y culpando al mundo entero de su desgracia. Cada vez que la veía, su mirada se volvía más dura, como si en su silencio hubiera algo que lo irritaba. Ella lo notaba, pero no respondía. Había aprendido que el poder de una persona no siempre está en hablar, sino en no dejarse arrastrar por la miseria de los demás. Un viernes, al terminar su turno, el guardia la esperó en la puerta con una bolsa de pan y una sonrisa. Dijo que su madre estaba enferma y que había decidido dejar el trabajo para regresar a cuidarla. Aquella noticia la sorprendió más de lo que esperaba. No lloró, pero cuando él se despidió con un abrazo largo, sintió un vacío que hacía años no sentía. Antes de irse, el muchacho le entregó un pequeño papel doblado. En él, escribió: «Gracias por recordarme que la gente buena todavía existe». Esa noche, mientras sostenía la nota, comprendió que los verdaderos lazos no nacen de las palabras, sino del respeto. Y que, a veces, la vida nos devuelve el reflejo de nuestra propia bondad a través de desconocidos que llegan por un instante y se quedan para siempre. El billete seguía guardado bajo el colchón, pero ya no representaba solo un secreto ni una deuda moral. Era testigo de una transformación silenciosa, de una mujer que había encontrado sentido sin necesidad de que nadie la aplaudiera. Sabía que tarde o temprano el destino volvería a tocar su puerta, porque los secretos no duran para siempre, pero también entendía que, pase lo que pase, ya no era la misma mujer que un día recogió basura sin mirar lo que había dentro. Desde la partida del guardia, el edificio perdió su equilibrio. Lo que antes era rutina se volvió sospecha, y los pasillos, que solían oler a café y desvelo, empezaron a llenarse de murmullos contenidos. La calma que ella había recuperado poco a poco se quebró, no por culpa del miedo, sino porque reconoció en el aire esa sensación que precede a las tormentas, esa tensión invisible que advierte cuando alguien poderoso ha decidido buscar culpables. Una mañana, al llegar, vio a dos hombres de traje hablando con el jefe junto a la recepción. Revisaban carpetas, hacían preguntas, miraban las cámaras. Decían investigar pérdida de documentos, pero todos sabían que se trataba del billete. Ninguno se atrevía a mencionarlo, aunque la palabra flotaba en cada conversación. El jefe estaba nervioso. Hablaba con un tono autoritario que intentaba disimular su frustración. En su oficina, fumaba más, dormía menos y cada vez levantaba la voz con mayor facilidad. Ella observaba todo sin alterar su ritmo. Seguía limpiando como siempre, sin demostrar inquietud, aunque por dentro el corazón le golpeaba el pecho cada vez que escuchaba su nombre en un pasillo. El silencio, que antes era refugio, ahora pesaba. Aún así, no pensaba ceder. Había vivido demasiadas injusticias como para rendirse frente a una más. Los rumores crecieron. Se decía que la empresa planeaba revisar casilleros, mochilas y horarios del personal de limpieza. Supuestamente era un control preventivo, pero todos entendieron que la búsqueda tenía nombre. Algunos empleados comenzaron a evitarla, no por malicia, sino por miedo a ser asociados con ella. En ese aislamiento forzado recordó lo aprendido.
cuando el poder sospecha, la verdad no importa. El jefe, incapaz de aceptar su error, convirtió su vergüenza en obsesión. Pasaba horas observando grabaciones y anotando tiempos de entrada y salida. Cada persona se volvió sospechosa, pero había una mirada que lo inquietaba más que las otras, la de esa mujer silenciosa que nunca protestaba. No tenía pruebas, solo una certeza enferma que crecía con los días. Si el billete estaba en algún lugar, debía estar con ella. Un martes, al final del turno, el supervisor le pidió abrir su bolso. No era una orden oficial, solo una revisión rutinaria. Ella accedió con calma. Dentro había un suéter, un termo, una libreta y los guantes de limpieza. Nada más. El hombre cerró la bolsa sin decir palabra y se marchó, pero esa humillación quedó flotando en el aire como un polvo difícil de barrer. Esa noche escondió el billete en otro sitio, dentro del filtro del viejo abanico que apenas funcionaba. No confiaba en nadie, pero aún confiaba en su instinto. El acoso siguió aumentando. El jefe comenzó a comportarse como un hombre sitiado por su propio ego. A veces intentaba mostrarse amable, ofreciendo horas extras o pequeños favores, y otras se volvía frío y mordaz, lanzando comentarios ambiguos sobre gente desleal o errores que pueden costar caro. Su voz se escuchaba en los pasillos como el zumbido constante de un insecto. Nadie se atrevía a contradecirlo. Cada vez que ella entraba a su oficina para limpiar, encontraba colillas apagadas con rabia y vasos con café derramado sobre documentos. En una de esas noches, notó una carpeta abierta sobre el escritorio, copias de imágenes de cámaras, horarios subrayados, listas de nombres. En la tercera línea estaba el suyo, con una anotación a mano: acceso 2314, despacho, 2319, pasillo norte. No tocó la hoja, no dijo nada. Dejó el lugar impecable y salió con el corazón ardiendo. En el barrio, las cosas tampoco estaban tranquilas. Un mensaje de un número desconocido apareció en su celular. Supe que te va mejor. ¿Te acuerdas de mí? Era su exmarido. No respondió. Sabía que los oportunistas siempre vuelven cuando huelen cambio. Borró el mensaje y apagó el teléfono. No podía permitirse distracciones. Al día siguiente, la empresa anunció una auditoría total. Revisarían inventarios, horarios y pertenencias personales. No lo dijeron abiertamente, pero todos sabían que era la última maniobra del jefe para limpiar su vergüenza. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, él reunió al personal en la sala grande y habló de valores, confianza y lealtad. Detrás de cada palabra había veneno. A la mitad de su discurso, miró en su dirección y dijo que existían indicios de retención indebida de bienes con valor potencial. El murmullo fue inmediato. Nadie la señaló, pero todos la miraron de reojo. Cuando terminó la reunión, recogió su trapeador con la misma calma de siempre. Sabía que la línea que separa el respeto del desprecio es delgada, y que bastaba un paso en falso para perderlo todo. Esa noche, antes de dormir, pensó en la injusticia de aquel hombre, en su necesidad de controlar lo que nunca entendió. Pensó también en que el miedo solo tiene poder mientras se le obedece. A la mañana siguiente, encontró en su casillero una nota sin firma: «Cuídese, van por usted». No reconoció la letra, pero supo que venía de alguien dentro del edificio. Revisó su escondite, respiró aliviada al ver el billete intacto, y lo guardó en un sobre que escondió detrás del azulejo suelto del baño. Era su último refugio. La persecución se intensificó. El jefe comenzó a hacerle preguntas triviales con tono amable, como si buscara grietas en su calma. Comentaba que la empresa siempre recompensa la honestidad, que quien colabora demuestra lealtad. Una tarde se acercó más de la cuenta, con esa sonrisa falsa que precede a las amenazas. «Al final todos queremos dormir tranquilos, ¿verdad?», dijo, dejando la frase suspendida entre ellos. No respondió. Solo sostuvo la mirada con una serenidad que lo desarmó. No necesitaba gritar para demostrar fuerza. Su silencio era más firme que cualquier palabra. Esa noche comprendió que el peligro ya no podía evitarse. Si quería sobrevivir, debía enfrentarlo. No como víctima, sino como mujer que al fin entendía su propio valor. Sabía que el jefe no buscaba justicia, sino venganza contra el destino, y que la única forma de romper el círculo era mostrar la verdad cuando nadie la esperara. No con rabia, sino con dignidad. Mientras la lluvia caía sobre la ciudad,
Respiró hondo y decidió que pronto llegaría el momento de presentarse. No para reclamar dinero, sino para recuperar su nombre, demostrar que incluso lo que el mundo arroja a la basura puede renacer si se atreve a no rendirse. Y cuando eso ocurriera, el hombre que la había despreciado no caería por culpa de sus palabras, sino por la luz que su propio silencio proyectaría sobre su miseria. Los amaneceres, que antes llegaban como un trámite más, comenzaron a sentirse distintos, no por la promesa guardada detrás del azulejo flojo ni por la cifra impresa en un papel, sino por esa calma nueva que da saberse dueña de los propios pasos. Caminaba hacia el edificio con el mismo uniforme gris, con el mismo bolso que había acompañado tantas madrugadas, aunque dentro de ella algo se había enderezado. Ya no arrastraba los hombros ni el cansancio, la mirada se sostenía con una serenidad que ningún cateo ni sospecha podían quebrar, porque después de tanta oscuridad, una luz mínima bastaba para recordar que todavía existía vida más allá del miedo. En la recepción la esperaba un gesto sencillo y poderoso. Sobre el mostrador, un sobre sin nombre contenía una tarjeta hecha con plumones escolares. Decía, con letras grandes y torcidas, «Gracias por ayudar a mi mamá». Un dibujo de una mujer de uniforme y un niño de chamarra roja llenaban el papel de color. No había firma ni explicación, pero al sostener esa cartulina sintió algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. Guardó la tarjeta en el bolso como quien guarda un tesoro, y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin que nadie tuviera que darle permiso. A esa primera chispa de gratitud se sumó otra forma de apoyo discreto. El nuevo guardia la saludó con un leve movimiento de cabeza y, en voz baja, le hizo saber que si alguna vez necesitaba entrar o salir por otra puerta para evitar miradas incómodas, él ayudaría sin hacer preguntas. No hubo promesas ni confidencias, solo la certeza silenciosa de que aún quedaban personas capaces de tender una mano sin pedir nada a cambio. Esa pequeña alianza, tejida con respeto, le devolvió fe en un mundo que había aprendido a ver con recelo. Unas horas más tarde, mientras ordenaba escritorios, la recepcionista la llamó desde el teléfono del pasillo. Su voz temblaba al contar que su hijo mejoraba, que el médico había dado noticias alentadoras y que alguien, sin dejar nombre, había cubierto parte del tratamiento. No preguntó quién, porque entendía que hay bondades que se marchitan cuando se les pone rostro. Ella solo respondió con un «me alegra» que sonó simple y verdadero, una palabra ligera que contenía toda la ternura que su historia le permitía. Los días se sucedieron con la misma rutina, pero el aire cambió. Entre los ecos del edificio, los teclados y el olor a café, fue naciendo una idea distinta a la resignación. Tal vez la mejor forma de defenderse del poder era dejar constancia de la verdad. Esa noche, ya en casa, sacó un cuaderno de tapas azules y comenzó a escribir con letra clara cada detalle del recorrido del billete: la fecha en que lo halló, la hora aproximada, la orden del jefe de tirarlo, la noche en que escuchó los números del sorteo, el momento en que guardó el papel dentro del libro y los días en que empezó la persecución. También registró la reunión donde fue señalada sin nombre, los rumores, la auditoría, las revisiones, la nota anónima en el casillero y la copia de la lista donde aparecía su horario. No usó adjetivos, no buscó dramatismo. Cada línea era una prueba, un pedazo de historia que, al juntarse, se convertía en mapa. Fuera del edificio también empezaron a ocurrir cosas que parecían pequeñas, pero que llenaban huecos grandes. Una bolsa de pan caliente apareció una mañana junto a su puerta, envuelta en una servilleta donde alguien había escrito para sus noches largas. El vecino anciano, aquel que apenas podía subir las escaleras, le dedicó una sonrisa agradecida cuando lo ayudó a cargar sus bolsas del mercado. La vida comenzaba a devolverle lo que le había quitado, no con dinero ni reconocimientos, sino con gestos diminutos que recordaban que seguía existiendo. Mientras tanto, el jefe continuaba encerrado en su propio laberinto. Nuevas normas, nuevos controles, nuevas hojas con instrucciones. Convertía cada rincón en una extensión de su miedo, cada pasillo en una trampa para que el poder no se le escapara entre los dedos. Ella lo miraba sin odio, solo con una compasión que no sabía si era por él o por lo que la vida hace con la gente que nunca aprende a perder. Comprendió que su batalla ya no era contra ese hombre, sino contra el destino que tantos años la obligó a callar. Una tarde ocurrió algo que cambió el tono de su espera. El guardia que se había marchado semanas atrás regresó con una mochila vieja y la misma sonrisa amable. Contó que su madre estaba mejor y que un amigo suyo, empleado en el área de sistemas, le había entregado una copia de un correo interno donde la empresa reconocía haber tirado el billete y aclaraba que no asumiría responsabilidad si aparecía el ganador. Aquel papel, guardado dentro de una funda plástica,
Era más que una prueba, era la confirmación de que la verdad, aunque se esconda, siempre encuentra un modo de regresar. Esa misma semana, una trabajadora de cafetería le mencionó en voz baja que aún conservaba el registro del peso de la basura de la noche en que el billete fue desechado. El informe demostraba que el cesto del despacho fue retirado del edificio antes de que el jefe lo notara, y que la única persona que lo manipuló fue la encargada del turno nocturno. Ningún favor, ningún truco, solo la precisión burocrática que, sin proponérselo, limpiaba su nombre. Con cada dato, con cada gesto, la red de justicia se armaba sola. Ya no era una mujer asustada, sino alguien que aprendía a moverse entre los escombros del poder sin ensuciarse. Cada persona que se acercaba con una palabra amable, cada mano extendida, le recordaba que la dignidad también puede crecer en silencio. Al llegar la noche, reparó el azulejo suelto del baño y guardó el billete en un sobresellado que llevó a una caja de seguridad en un pequeño banco comunitario. No lo hizo por miedo, sino por respeto a su propio esfuerzo. Si alguna vez todo salía mal, al menos quedaría rastro de que esa historia existió y que una mujer invisible decidió no dejar que la borraran. Días después, la recepcionista se presentó con un marco de madera donde había colocado la tarjeta del niño. La nueva inscripción, escrita con letras más torcidas, decía: «Mi mamá dice que hay gente buena y que a veces usa uniforme». No hubo abrazos ni lágrimas, solo un silencio que valía más que cualquier palabra. Cuando el turno terminó, se quedó unos segundos frente a la ventana observando la ciudad encendida. Las luces lejanas se reflejaban en los vidrios como si el mundo se doblara para mirar su propia historia. En ese reflejo vio a la mujer que fue y a la que estaba empezando a ser. Ya no necesitaba esconderse ni justificar su valor. Había aprendido que la esperanza no siempre llega con ruido, a veces entra despacio y se sienta junto a uno sin pedir permiso. Al llegar a casa, colocó la tarjeta sobre la mesa, junto al cuaderno azul y una taza de café que aún humeaba. Cerró los ojos unos segundos antes de dormir, no para olvidar, sino para agradecer. Sabía que pronto llegaría el momento de presentarse ante la lotería, no para presumir riqueza, sino para contar su verdad con la calma de quien no debe nada. Cuando ese día llegara, el jefe se vería reflejado en la claridad de su silencio y entendería, aunque fuera por un instante, que hay cosas que ni el poder ni el dinero pueden comprar: el respeto propio, la paz y la certeza de haber sobrevivido sin ensuciarse. Esa noche durmió en paz. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro del cuarto el tiempo se detuvo en una respiración tranquila. Y mientras el sueño la envolvía, comprendió que lo que había empezado como basura se había transformado en su nueva vida. El plazo para reclamar el premio estaba por vencer y, dentro del edificio, la tensión se sentía como una corriente eléctrica. Ninguno hablaba del tema, pero todos sabían que el jefe estaba cada vez más alterado. Caminaba por los pasillos con pasos cortos y rápidos, interrumpía reuniones sin aviso, discutía por detalles insignificantes y respondía con un tono que ya no intentaba esconder la desesperación. Las luces de su despacho permanecían encendidas hasta la madrugada, y en las madrugadas de guardia se escuchaban ruidos de cajones, golpes secos de puertas que se abrían con fuerza, respiraciones contenidas detrás del vidrio opaco de su oficina. Parecía un hombre cercado por su propio miedo. Mientras tanto, ella seguía trabajando con la calma de siempre. Sus movimientos eran precisos, silenciosos, casi ceremoniales. No era resignación, era una forma de resistencia. En cada trapo exprimido, en cada piso encerado, se afirmaba la idea de que la dignidad no necesita testigos. El cuaderno azul, con los registros ordenados y las copias de las pruebas, descansaba ahora en la caja de seguridad junto al billete, fuera del alcance de las manos que intentaban arrebatarle su historia. Una tarde, durante el almuerzo, la recepcionista se le acercó con voz baja y mirada inquieta. Comentó que había escuchado rumores. El jefe estaba preparando un informe con acusaciones internas, y entre los nombres aparecía el suyo, acompañado de palabras que insinuaban conductas irregulares. No era una denuncia formal, pero bastaba para manchar reputaciones. Escuchar eso no la sorprendió, aunque le dolió. Entendió que aquel hombre prefería destruir antes que aceptar la verdad. Esa noche decidió ir al banco. Llevaba el cabello recogido y una carpeta pequeña con su identificación. No tenía intención de retirar el billete todavía, solo necesitaba confirmar que seguía allí, intacto. El encargado revisó el registro y asintió. Todo estaba en orden. Caminó de regreso con paso firme, y mientras cruzaba la calle notó su reflejo en el escaparate de una tienda cerrada.
Por primera vez se reconoció sin miedo. Al día siguiente, la oficina amaneció distinta. Un silencio incómodo dominaba los pasillos. Algunos empleados hablaban en voz baja frente a las computadoras, otros evitaban mirar al jefe, que permanecía encerrado en su despacho. Al mediodía, la noticia se extendió. Los auditores externos habían encontrado irregularidades en los gastos personales del director. Nada que ver con la lotería, pero suficiente para que el comité de la empresa exigiera una reunión urgente. La ironía era evidente. Mientras él intentaba acusar a otros, sus propias cifras lo delataban. No sintió alegría ni venganza, solo una paz serena. No era necesario empujar la caída de quien ya estaba tropezando con su propio ego. En ese instante comprendió que la vida, a veces, tiene una manera sutil de equilibrarse. 2 días después, mientras terminaba de limpiar la sala de juntas, un hombre de traje se le acercó. Era un representante de la Lotería Nacional, acompañado por un notario. Explicó que estaban revisando casos de billetes extraviados y que la empresa había reportado uno sin prueba de compra. Preguntó si ella sabía algo. No mintió. Respondió con calma que, efectivamente, había encontrado un billete en la basura y que, siguiendo instrucciones del jefe, lo había guardado antes de tirarlo. El notario le pidió que relatara el hecho con detalle. Contó todo, sin exagerar, sin omitir. Habló de la noche en que vio el número ganador en la televisión, del miedo, de los días de sospecha y del registro que había escrito para no olvidar. Los hombres se escucharon en silencio. Cuando terminó, el representante le pidió una copia del cuaderno y del billete. Ella los entregó sin vacilar. Sabía que ya no necesitaba esconderse. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron la noticia: mujer de limpieza reclama billete de lotería que jefe de empresa arrojó al basurero. Las redes comenzaron a hablar del caso. Algunos lo tomaron como una fábula de justicia, otros, como una lección sobre soberbia y humildad. En el edificio, el ambiente se volvió irreal. Nadie se atrevía a mirarla con lástima ni con desprecio. Pasó por los pasillos con el mismo paso de siempre, pero ahora las miradas se apartaban por respeto. El jefe fue citado por la dirección general. No se supo lo que ocurrió en esa reunión, solo que, al salir, tenía los hombros caídos y los ojos vacíos. Caminó hacia su oficina, cerró la puerta y no volvió a salir hasta entrada la noche. Al día siguiente, su escritorio amaneció vacío. Ella no celebró. No necesitaba hacerlo. Había aprendido que la verdadera victoria no llega cuando los otros caen, sino cuando uno deja de temerles. Con el dinero ya legalmente validado a su nombre, firmó los documentos con una tranquilidad que sorprendió a todos. No hizo promesas ni planes grandiosos, solo pidió que la notificación oficial se enviara por correo y que el depósito se hiciera en una cuenta nueva. El día que la noticia se volvió pública, regresó al edificio como si nada hubiera pasado. Saludó al guardia, preparó su café y comenzó a limpiar los escritorios vacíos. Alguien le preguntó por qué no dejaba el trabajo, por qué no se marchaba. Sonrió y respondió que no se trataba de dinero, sino de terminar lo que había empezado, de cerrar un ciclo en paz. Esa tarde, la recepcionista entró con lágrimas en los ojos y un ramo de flores pequeñas. Dijo que venían del niño, del mismo que había dibujado la tarjeta. Eran flores silvestres, torcidas, pero hermosas. Las colocó junto al balde, y durante un instante el olor de los productos de limpieza se mezcló con el perfume tenue de los pétalos, creando un equilibrio perfecto entre lo que se limpia y lo que florece. La jornada terminó con un atardecer dorado que se filtraba por los ventanales. El piso brillaba como espejo, y su reflejo devolvía la imagen de una mujer diferente, una que había pasado por el fuego sin quemarse. A lo lejos, las luces del despacho del antiguo jefe permanecían apagadas. El silencio, por fin, se sentía justo. No hubo discursos, ni aplausos, ni cámaras. Solo la certeza íntima de haber recuperado su nombre y de haber devuelto sentido a su vida. Caminó hasta la salida, se detuvo un segundo antes de cruzar la puerta y respiró hondo. Afuera, el viento traía olor a lluvia, y dentro de esa brisa ligera entendió que la libertad no siempre llega con ruido. A veces se parece mucho a esto, un paso tranquilo hacia la calle, sin mirar atrás. El silencio que siguió a la publicación de la noticia duró poco. Aunque el país entero celebraba la historia de la mujer que había encontrado justicia entre la basura, dentro del edificio el ambiente se llenó de murmullos envenenados.
Algunos la felicitaban con sonrisas fingidas, otros la miraban con recelo, y unos cuantos, por miedo o por envidia, empezaron a repetir lo que el jefe caído había dejado sembrado antes de marcharse, que todo había sido un engaño, una farsa planeada para quedarse con el premio. El rumor corrió con rapidez. En los pasillos se hablaba de documentos falsificados, de manipulación, de conexiones misteriosas. Nadie se atrevía a decirlo frente a ella, pero el eco de esas palabras flotaba entre las conversaciones a media voz. No era la primera vez que el poder, al caer, intentaba arrastrar consigo a quien lo desenmascaró. Sabía reconocer la estrategia, convertir la duda en arma. Un lunes por la tarde, justo cuando terminaba su turno, el nuevo director la citó en su oficina. Había recibido una carta anónima con acusaciones contra ella, firmada con iniciales falsas y lenguaje demasiado correcto para venir de alguien común. El hombre, cortés pero distante, le preguntó si deseaba aclarar algo. Contestó que no tenía nada que ocultar y que la verdad estaba documentada en la propia investigación de la lotería. La reunión duró pocos minutos, pero bastó para que entendiera que el antiguo jefe no se había rendido del todo. Durante los días siguientes, llamadas desconocidas comenzaron a llegar a su teléfono, voces que colgaban al escuchar su voz. Alguien la seguía de lejos cuando salía del trabajo, alguien observaba desde un coche estacionado frente a su casa. No era paranoia. Era la persistencia de un hombre que no soportaba ver su nombre hundido mientras el de ella se pronunciaba con respeto. Esa tensión alcanzó su punto más alto una noche de jueves, cuando, al llegar al edificio, encontró su casillero abierto y los objetos revueltos. No faltaba nada, pero el mensaje era claro: querían recordarle que no debía sentirse segura. Cerró la puerta metálica con calma, sin dejar que el miedo la dominara. Tomó el trapeador y siguió con su trabajo como si nada hubiera pasado, aunque por dentro el corazón latía con fuerza. Había aprendido que ceder al pánico era regalar poder al enemigo. A la mañana siguiente, las cámaras de seguridad registraron algo inesperado. Un hombre con gorra y abrigo oscuro entró por la puerta trasera del edificio poco antes del amanecer. Llevaba un sobre en la mano. Minutos después, el guardia lo detuvo al notar su nerviosismo. Dentro del sobre había fotocopias del billete ganador, una nota escrita con tinta negra y la firma del antiguo jefe. El mensaje decía: «Esto me pertenece». El intento de sabotaje había quedado grabado por completo. La noticia corrió rápido. La dirección presentó la evidencia ante las autoridades, y esa misma tarde el antiguo jefe fue detenido por falsificación y acoso. La prensa volvió a mencionar su nombre, pero esta vez sin elogios ni defensas. Su caída fue definitiva, no por lo que hizo, sino por lo que se negó a aceptar, que la verdad, cuando se sostiene en silencio, no necesita defensa. Cuando ella llegó a trabajar al día siguiente, los empleados la miraban con una mezcla de admiración y alivio. Nadie dijo una palabra, pero el aire era distinto. Se respiraba respeto, no lástima. Al pasar frente al despacho vacío del hombre que tanto la había humillado, se detuvo unos segundos. No por rencor, sino por compasión. En esa soledad encerrada quedaba todo lo que él había sido: soberbia, miedo, necesidad de control. Por la tarde, el guardia se acercó con una sonrisa discreta. Dijo que las cámaras habían registrado su reacción la noche del sabotaje y que el comité directivo había decidido reinstalarla en un puesto administrativo, con contrato estable y horario diurno. Escuchó la noticia sin emoción visible. Agradeció con calma, aunque por dentro un nudo de gratitud se deshacía lentamente. Esa noche caminó hacia casa con pasos lentos, observando las luces de la ciudad reflejadas en los charcos. Pensó en todo lo que había perdido y en lo que había recuperado sin buscarlo: la dignidad, el respeto, el derecho a existir sin miedo. Entendió que no era el dinero lo que le había cambiado la vida, sino el valor de haberse sostenido en pie cuando todos esperaban verla caer. El viento soplaba tibio y la luna se reflejaba en los vidrios de los edificios. Cada reflejo parecía devolverle un fragmento de sí misma. Había vencido sin atacar, había ganado sin competir, había sobrevivido sin traicionar su esencia. Y en ese silencio que la acompañaba desde el principio, descubrió que la caída del enemigo no le traía alegría, sino una paz profunda, limpia, como el piso que recién termina de secarse después de una larga noche de trabajo. La calma que siguió a la detención del jefe duró apenas unos días. Afuera, la prensa seguía repitiendo su nombre con admiración, llamándola la mujer que venció al poder, pero dentro de ella las cosas no estaban tan claras.
Aunque el peligro había pasado, el cuerpo no entendía de justicia, seguía tenso, en alerta, como si todavía tuviera que defenderse de algo invisible. Las noches se llenaron de insomnio, de imágenes que volvían sin permiso, el sonido del casillero abriéndose, las voces que la señalaban, la mirada de desprecio que tanto tiempo la acompañó. Había ganado, sí, pero a veces la victoria también cansa. Una madrugada despertó sobresaltada. Afuera llovía con fuerza y el ruido de la tormenta le recordó los días del miedo. Encendió la lámpara y buscó el sobre donde guardaba las copias del billete y del cuaderno. Todo seguía en su lugar, pero aún así el corazón le golpeaba el pecho como si estuviera a punto de perderlo todo otra vez. Entendió que el peligro ya no venía del exterior, sino de la memoria. Había sobrevivido a la injusticia, pero ahora debía sobrevivir al peso de haberla enfrentado. Esa misma mañana recibió una llamada del hospital local. El guardia, su amigo, había sufrido un accidente mientras ayudaba a un vecino a reparar un cable durante la lluvia. Estaba estable, aunque necesitaba reposo y medicinas. No lo dudó ni un segundo. Fue hasta el banco, retiró una pequeña parte del premio y pagó los gastos del tratamiento. No lo hizo por caridad, sino porque entendía que la vida, para no volverse amarga, debía compartirse. El día transcurrió lento, con el olor a desinfectante pegado a las manos y la mente perdida entre recuerdos. En la cafetería, la recepcionista se le acercó con una sonrisa cansada. Dijo que los empleados habían reunido firmas para que ella recibiera una distinción interna por su honestidad, pero ella negó con suavidad. No necesitaba medallas, lo único que quería era cerrar la historia sin ruido. La joven insistió, y al verla tan firme comprendió que la fuerza verdadera no siempre grita, a veces solo se mantiene en pie cuando el resto se cae. El cansancio acumulado terminó por pasarle factura. Una tarde, mientras ordenaba los productos del almacén, sintió un mareo repentino y el cuerpo le cedió sin aviso. Cuando despertó en la enfermería, la enfermera le dijo que había sufrido una baja depresión. La llevaron al hospital para descartar algo grave. Desde la camilla, con el sonido de los monitores de fondo, pensó que quizá ese era el precio de haber contenido tanto durante tanto tiempo. Las lágrimas que nunca permitió salir comenzaron a correr despacio, no por tristeza, sino por alivio. Por fin podía llorar sin miedo. Los días siguientes los pasó en reposo, rodeada de un silencio que ya no dolía. En la ventana del hospital, el amanecer entraba con un tono dorado, igual que el de aquella mañana en que escuchó los números ganadores. Miró hacia el cielo y pensó en todo lo que ese billete había significado, no riqueza, sino oportunidad, no suerte, sino redención. Comprendió que su historia no era la de una mujer que encontró dinero, sino la de alguien que se encontró a sí misma cuando el mundo la había dado por perdida. Cuando recibió el alta médica, el guardia la esperaba afuera con el brazo vendado y una sonrisa torpe. Le ofreció una taza de café y caminaron en silencio por la acera húmeda. Ninguno habló de lo ocurrido, no hacía falta. Sabían que, de alguna manera, ambos habían pasado por la misma batalla, resistir cuando parecía que ya no quedaba nada. Al llegar a casa, abrió las ventanas, dejó entrar el aire fresco y encendió la radio. Una voz mencionaba su nombre de nuevo, esta vez para anunciar que sería reconocida por su ejemplo de integridad. Sonrió con calma, apagó el aparato y se sirvió un vaso de agua. No necesitaba que el mundo la aplaudiera, porque ya había aprendido que el verdadero premio no estaba en los titulares ni en los cheques, sino en poder mirar el espejo sin bajar la vista. El corazón seguía cansado, pero en paz. Había pasado por la tormenta y, aunque quedaban cicatrices, cada una era prueba de que todavía estaba viva. Cerró los ojos, respiró hondo y se permitió descansar. Sabía que el final estaba cerca, y que esta vez, por fin, sería suyo. El día de la entrega oficial llegó sin que ella lo buscara. La Lotería Nacional organizó un acto sencillo en la ciudad, un evento lleno de cámaras, luces y aplausos que pretendían celebrar una historia de esperanza. No había planeado asistir, pero la llamada de la directora de la institución fue clara, su presencia era necesaria para cerrar el proceso legal. No se trataba de fama, sino de un acto de justicia. Esa mañana se vistió sin prisa. No eligió ropa nueva, ni maquillaje, ni adornos. Solo se peinó con cuidado, se puso el mismo abrigo que había usado en sus noches de trabajo y caminó hasta el lugar con paso tranquilo. Frente al edificio, una multitud la esperaba. Algunos medios transmitían en directo, otros,
con micrófonos extendidos, repetían las mismas preguntas. ¿Qué sintió cuando se enteró? ¿Qué hará con el dinero? ¿Perdonará al jefe? No respondió. Solo sonrió con cortesía y entró. El salón principal estaba lleno de gente que aplaudía antes de que ocurriera algo. En la mesa central, sobre un fondo azul con el logo dorado de la institución, descansaba una carpeta con los documentos finales del premio. A un costado, el notario la saludó con respeto, y junto a él, una mujer mayor, encargada del área social, le ofreció la mano con una calidez sincera. No había discursos largos ni himnos ensayados, apenas unas palabras breves sobre la honestidad, la paciencia y la fe en lo correcto. Cuando mencionaron su nombre completo, el silencio se apoderó del salón. Caminó hacia el frente sin mirar a nadie en particular. No temblaba, pero el corazón le latía con fuerza. Tomó el micrófono que le ofrecieron y, por primera vez en toda su historia, habló en voz alta. Dijo que no era una historia de suerte, ni de casualidad, sino de dignidad. Que aquel billete había sido encontrado en la basura, y que quizá eso representaba lo que la sociedad hace con las personas cuando deja de mirarlas, las descarta. Contó que no devolvió el papel porque no tenía a quien hacerlo, y que si lo conservó no fue por ambición, sino porque entendió que en el fondo todos merecen una segunda oportunidad, incluso las cosas que el mundo considera desechables. Sus palabras no fueron ensayadas ni grandilocuentes. Había verdad en cada una. Dijo también que el dinero no era lo importante, que lo que de verdad cambia la vida no se compra, que la justicia, cuando llega, no debe humillar a nadie, porque la humillación nunca enseña, solo destruye. Terminó diciendo que lo único que pedía era que su historia no sirviera para inspirar lástima, sino respeto. El aplauso que siguió no sonó como ruido, sino como un respiro colectivo. Nadie la miraba con pena, la miraban con reconocimiento. En una esquina, entre los asistentes, vio rostros conocidos, la recepcionista con su hijo en brazos, el guardia con el brazo aún vendado, la señora de la cafetería con su delantal limpio. Todos habían ido por voluntad propia, sin invitación oficial. Era su manera silenciosa de acompañarla. El notario firmó los últimos papeles, y con un gesto breve le entregó la carpeta que confirmaba su nombre como propietaria legal del premio. Ella la sostuvo sin emoción visible, como quien comprende que la justicia no necesita alegría ruidosa. Agradeció con una inclinación leve y guardó los documentos en su bolso. Antes de salir, volvió la vista hacia el público y susurró una frase que casi nadie escuchó, pero que algunos recordaron después: nada que nace de la basura deja de tener valor si alguien se atreve a verlo. Afuera, la tarde caía con un cielo color cobre. Caminó sin prisa hacia la avenida, cruzó la calle y se detuvo frente a un escaparate. En el reflejo vio a una mujer distinta, con el mismo cuerpo, pero con otra alma. Atrás quedaban las sombras del pasado, las miradas de desconfianza, el miedo y las noches de silencio. Frente a ella se extendía una nueva vida, no marcada por el dinero, sino por el derecho ganado a existir sin miedo. Cuando el semáforo cambió, avanzó con el paso firme de quien ha encontrado su lugar en el mundo. No había cámaras ni micrófonos ya. Solo el murmullo de la ciudad y la certeza íntima de haber cerrado el ciclo sin odio, sin venganza, con la serenidad de quien venció al desprecio sin levantar la voz. Pasaron los meses y la vida volvió a su ritmo, aunque ya nada era igual. El dinero se usó en silencio, no para brillar, sino para reparar. Ayudó a quienes un día le tendieron la mano, donó parte a una escuela del barrio y compró una pequeña casa con patio donde las mañanas olían a pan y a café recién hecho. Allí, cada amanecer la encontraba barriendo el suelo con la misma calma de siempre, sin tristeza, sin rabia, con una gratitud profunda por haber resistido sin volverse dura. Frente al espejo, el reflejo ya no mostraba cansancio, sino paz. Lo que empezó como un hallazgo entre la basura se transformó en su renacer. Aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que uno se niega a perder, la dignidad. Su historia dejó de ser noticia, pero siguió siendo ejemplo. Porque, a veces, el alma se limpia igual que un piso, con paciencia, con silencio y con fe. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesite recordar su valor. Suscríbete para más relatos que inspiran y dignifican la vida.